Empezamos con la entrevista. ¿Cuál es la importancia desde tu punto de vista de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues un saludo, Tania, de tu auditorio, y una disculpa porque la otra vez no pude estar a tiempo en el estreno del programa, así que a tu audiencia, a tus radioescuchas, pues una disculpa, y a ti, por supuesto. Mira, yo creo que las conferencias matutinas del presidente López Obrador pues cambiaron la idea de la comunicación política gubernamental. Es obvio que ahora todo fenómeno político que no se tenga una salida informativa o que no esté en los medios o en las redes, pues es como si no existiera. Entonces dijéramos que un gobierno que no se comunica o que no se entera los ciudadanos de lo que hace, pues es como si no hiciera nada. Y entonces las conferencias matutinas vienen a llenar ese vacío de una tradición pues autoritaria y oligárquica en la que los gobiernos pues hacían su tarea de gobernar a espaldas de los ciudadanos y pues para beneficiar a intereses pues no de las mayorías sino de una minoría. Entonces con las conferencias mañaneras lo que se está sucediendo es que el gobierno de la cara está dando información, rindiendo cuentas frente a los ciudadanos y explicando las razones de sus decisiones en tiempo real. Y creo que han tenido un buen éxito, se han convertido en algo muy importante, en una referencia. Primero porque los ciudadanos por primera vez se sienten, pues ahora sí que tomados en cuenta, ¿no? Como personas, como sujetos, como ciudadanos, y no como era antes, ¿no? Que se les tomaba casi como súbditos, como los personajes de los extras de la película de relleno, ¿no? Entonces, pues, sí, en las elecciones te convoco, vota, participa, pero ya el resto del tiempo te olvido. Y aquí, con las conferencias matutinas, el presidente mantiene pues un diálogo muy directo con los medios, pero sobre todo una comunicación directa con los ciudadanos, y eso pues está generando un cambio en la cultura política, está produciendo una politización masiva en el país, y creo que esto pues es algo que está transformando la cultura política, el imaginario colectivo y pues la mentalidad de los mexicanos. Va a ser muy difícil dar marcha atrás a este terreno ganado por los ciudadanos. ¿Qué pasa con este tema? ¿Qué opinan en estas mañaneras? ¿Cuál es la importancia desde tu punto de Quien vista? puede asistir pues es cualquier reportero, periodista que se acredite. ¿Y cuál es la importancia de estas mañaneras que se dan a través de las preguntas? Los reporteros hacen diferentes preguntas y se dan diferentes posiciones, se le da voz a las diferentes posiciones. Pues vamos con la otra pregunta que le hicimos a Jesús Ramírez: ¿cuál es el papel de la comunicación? Y esto nos contestó. Se señala mucho al presidente por protagonizar o por centralizar la comunicación, de responder a los medios, dar una explicación o una réplica a la oposición, a los intereses económicos que se filtran a través de los medios, dar respuesta puntual a las mentiras que se publican, a las llamadas fake news o noticias falsas, y bueno, pues todo esto va conformando un componente de comunicación que pues forma parte de la transformación del país, ¿no? Esta semana el presidente llamó a la oposición y a los medios de comunicación a hacer unas planas del pueblo si existe, ¿no? Esta identidad cultural, histórica, política construida en el tiempo que le da sentido a la soberanía, pues es el pueblo de México. Es una categoría política que no solo en la filosofía de la ciencia política está, sino en la Constitución mexicana. En el artículo 27 mismo está señalado la existencia del pueblo mexicano, además como una suma de pueblos de diferentes, digamos, regiones y culturas. Entonces, creo que es importante esta politización que está generando el presidente y que pues está, digamos, transformando el imaginario político. Entonces, creo que eso es algo que va a agradecer el país
y las próximas generaciones, porque pues es romper con la tradicional pues, relación que había del poder con los medios de comunicación, con los ciudadanos, y que bueno, pues estamos ante un fenómeno vivo que está siendo diferente en el mundo, la comunicación y sobre todo de la construcción de un discurso que toma en cuenta a los ciudadanos y que pues da una explicación desde muchos ángulos, desde la parte técnica digamos, de por qué se toman ciertas decisiones, hasta el trasfondo histórico, sociológico y filosófico de las decisiones del proyecto de nación. Pues estamos ya con Demián Duarte, ya está aquí en la cabina. Vamos a seguir escuchando la entrevista con Jesús Ramírez. Demián, pues te presento, eres un asistente asiduo a las conferencias matutinas, eres el creador del blog Sonora Power y eres conocedor de temas de política y negocios allá en Sonora. Demián, buenas noches, gracias por entrar y poder participar en este programa. Pongo que sigamos escuchando la entrevista de Jesús y ahorita nos das tu opinión pues de este ejercicio que son las mañaneras. Adelante, claro. Pues vamos a la siguiente pregunta que le hicimos a Jesús Ramírez. ¿Cuál es la importancia de la democracia para ti y para el presidente Andrés Manuel López Obrador? Todo proyecto de este gobierno pues tiene un marco general de cambio, que es un proyecto de nación democrático, incluyente, justiciero. Entonces se trata de comunicar todo eso en las conferencias de la mañana, de que el proyecto que el presidente ha establecido, denominado Cuarta Transformación, significa pues recuperar los derechos del pueblo, dar respeto a los derechos colectivos, pero también a los derechos individuales, los derechos humanos, ampliar los cauces democráticos, romper con el cartabón de la idea de la democracia solo como un instrumento para elegir gobernantes y convertirlo en la piedra angular de la vida política y social de México, es decir, que la vida se democratice, se aire, que se debatan los temas, las decisiones, que se argumente y que, bueno, pues al final de cuentas ojalá sean decisiones democráticas, decididas por la mayoría o a través de los órganos de representación. ¿Cuál es la importancia, la pregunta, Demián, a ver, ¿qué opinas? Vamos a hacer esta pausa de la entrevista de este ejercicio de la mañanera, Demián Duarte. No, bueno, yo en mi experiencia, fíjate, Tania, que creo que en efecto, ¿no? Lo que dice Jesús Ramírez es tan real como puede ser lo que estoy tocando en este momento, ¿no? Que es el escritorio en el que estoy. Y el asunto es que ellos han tenido un efecto de apertura hacia los medios de comunicación del interior del país, que es un asunto inédito. Nosotros como comunicadores hemos tenido la oportunidad, y creo que en este sentido le tenemos que reconocer al presidente de la República y a su equipo, que han sido muy generosos con nosotros, que pasamos prácticamente de un anonimato enmarcado en la lejanía a ser protagonistas de un ejercicio que jamás se había presentado en este país y creo que en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Y en este sentido, esta idea que tiene el presidente del diálogo circular ha sido la esencia, ¿no? En donde todos nosotros hemos tenido la posibilidad de participar, aportar y tener una retroalimentación en directo, un asunto que es inusitado, pero creo que además es muy valioso, ¿eh? Claro, pues hay poderes fácticos, le pregunto a Jesús, Damián, te platico, a ver qué nos contesta. Le pregunté, ¿hay poderes fácticos en la comunicación? Habrá que escucharlo. Sí, el siguiente video. No, bueno, todos los que vivimos todos los días, no es que yo haya detectado alguno. Los poderes fácticos son los poderes de hecho que existen y que se enmascaran con otras formas, ¿no? Pues existen evidentemente el poder de los medios de comunicación, poderes del ecosistema mediático,
y que están vinculados a intereses económicos y políticos. Muchos de los medios de comunicación grandes pues han crecido a la sombra del poder público, financiados por el presupuesto público, pero pues sus dueños son empresarios que tienen muchos intereses o que tienen intereses en otros ramos, no solo el de la comunicación, así que no son medios que solo respondan a un interés periodístico o de comunicación, porque los dueños pues pueden tener intereses en el sector farmacéutico, en la construcción, en el sector energético, en fin, en cualquiera de los sectores que intervengan. Sabemos que hay la diversificación de los empresarios que son los dueños de los principales medios de comunicación, pues es muy grande. Entonces ellos, a través de sus páginas, a través de sus programas de radio y televisión, pues lo que hacen es disfrazando, digamos, de periodismo y de información, lo que en realidad hacen en muchos casos es defender sus intereses. Entonces, cuando el gobierno o algún actor público afecta a sus intereses, pues atacan, denostan, descalifican o publican mentiras. Entonces, aquí lo que sucede es que en nuestro ecosistema mediático, es decir, los medios de comunicación, tanto los medios tradicionales como la prensa, los periódicos, las revistas, o la radio o la televisión, y ahora las redes sociales, pues hay en muchos casos pues, grupos económicos, grupos políticos que los impulsan y que pues a ellos responden, ¿no? Entonces, aunque se presenten ante la opinión pública como periodistas independientes, ¿no? Hay casos paradójicos. Es verdad, muchas veces los intereses económicos y políticos que se están afectando en este gobierno, pues a través de los medios ventilan o litigan o quieren presionar o chantajear al gobierno. ¿Cuál es tu relación con los medios de comunicación y con los periodistas? Seguimos con la entrevista, Lupita. Ya no he hecho yo. Ahora sí que en el guión que te mandé. Es decir, no hay un pago para que hablen bien del gobierno, tampoco para que hablen mal de alguien. Entonces no hay unas agendas ahí construidas a través de intereses económicos. Aquí lo que hacemos es garantizar el acceso libre a todos los periodistas y medios que lo soliciten, pues ver en la medida de lo posible un diálogo directo, franco, sin condicionamiento, es decir, aquí no se revisan las preguntas, tampoco se elige qué periodista va a preguntar. Bueno, el presidente elige quién va a hacer las preguntas, pero no está predeterminado, ni hay una lista de preguntas, digamos, aprobadas o las que no se deban hacer aquí. Todo el mundo ha preguntado y pregunta libremente, entonces eso es algo muy importante. Una regla de las conferencias matutinas es libertad absoluta, de tal manera que el diálogo y el intercambio y el derecho de réplica pues es abierto, y eso creo que contribuye al diálogo democrático y a la construcción de una cultura política democrática del país, y también a la rendición de cuentas, y que bueno, pues algo que los medios no acaban de entender, que la exigencia ética pues sí es para los gobernantes, como el presidente o los funcionarios públicos, los servidores públicos que trabajamos en el gobierno, sino también a los medios de comunicación, y cada vez es más fuerte la exigencia de ser éticos, digamos, de tener reglas claras y no esconder intereses o tener agendas ocultas en sus coberturas y en la publicación de información. ¿Cuál es la diferencia entre medios públicos y privados? Y si nos puedes hablar del papel de los periodistas. Somos coordinadores de la comunicación. Hay medios públicos que tienen un mandato constitucional de atender las necesidades de informar y de dar voz de informar a los ciudadanos y dar voz a todas las corrientes de expresión política del país. Los medios comerciales se rigen por las audiencias, por la oferta y la demanda, y también por el hecho de que la información se ha vuelto una mercancía. Los periodistas, pues uno entiende y espera que busquen, digamos, informar, investigar sobre los temas de interés público, informar sobre ellos, y que no haya ninguna cortapisa, ningún interés oculto, y que pues sea la exposición de hechos
y dichos abiertamente y la explicación de los temas, lo que se le brinde a los ciudadanos. Eso es lo que yo veo como los retos, ¿cuáles son? De que vivimos en una sociedad donde hay intereses confrontados y que eso no está mal, siempre y cuando pongamos las reglas para que eso se pueda dirimir de manera democrática, de manera pacífica, de manera abierta. Quien quiera defender los intereses que considere justos y adecuados, pues lo haga, respete a los que no están de acuerdo y que pues lleguemos a consensos a partir de métodos democráticos. Yo veo eso. El reto es construir una sociedad que dialogue, que escuche y que esté informada para poder opinar. Sí. Porque hoy predomina la opinión y la descalificación sin saber, nada más por lo que yo creo. Y yo creo que hay que superar, o sea, hay que regresar al periodismo. El periodismo es una base fundamental para la democracia. Y si los periodistas somos los primeros en respetar nuestro trabajo, es decir, la deontología periodística, la ética periodística, de explicar las cosas en función de las cosas mismas, no inventar, digamos, bueno, todo el mundo tiene una posición ideológica, una postura ante la vida, y todo eso pues afecta la manera en cómo trabajamos. Pero mientras sea abierto para la gente, pues la gente entenderá que ese es el ángulo que estás escuchando, viendo, leyendo, y que pues, puede tomar otros puntos de vista. Y sobre las redes sociales también nos comentó Jesús Ramírez. Vamos a escuchar esta última parte de la entrevista. Pero los periodistas, y eso es a pesar de la explosión, la expansión de las redes sociales, el periodismo sigue siendo vigente, el periodismo sigue siendo muy importante, y el manejo profesional de la información, de las capacidades de investigación, de exposición a través de las diferentes técnicas y lenguajes, formas del periodismo, la crónica, el reportaje, el periodismo de investigación, en fin, las notas informativas, la entrevista, pues siguen siendo técnicas necesarias, importantes, vigentes, y ojalá que lo que vivamos en las redes es que este trabajo informativo, profesional, que aprenden los periodistas, pues se vuelva ahora sí que de dominio público, y que quienes hacen uso de las redes, de sus propios espacios, de su teléfono, etcétera, para dar información, para comentar temas noticiosos de interés público, pues lo hagan con conocimiento de causa, lo hagan sabiendo pues cuáles son las perspectivas, los diferentes puntos de vista, los diferentes intereses que confluyen en un tema, y que a partir de eso, bueno, pues informen, discutan y opinen. Muchísimas gracias, Jesús. Estamos aquí en Palacio Nacional. Te agradecemos las palabras, la explicación, muy interesante. No sé si quieras agregar algo más. Bueno, yo creo que hay que confiar en la democracia, hay que confiar en la gente y en la capacidad de inteligencia de todos, ¿no? Los medios de comunicación, como el poder político, han tratado muchos años, muchas décadas y diría siglos a los ciudadanos como si fueran de menores de edad o que fueran de segunda categoría. Entonces yo creo que hay que avanzar hacia una sociedad, hacia una modernidad, como diría el presidente, retomando palabras de Carlos Monsiváis, una modernidad construida desde abajo y entre todos. Y para eso la comunicación y el periodismo es la herramienta central. Pues esta fue la entrevista que nos dio Jesús Ramírez. Fueron 16 minutos, nos las dio en Palacio Nacional, y como pueden darse cuenta, pues habla del tema, de la importancia de la exposición de los diferentes ángulos, de las diferentes posiciones. Cada reportero lleva una postura y se pregunta cuál es lo interesante. Ahorita le vamos a preguntar a Demián, solo quiero dar este comentario, que el presidente pues deja hablar a todos los reporteros de todos los sectores. ¿Por qué? Porque es cierto que critica a los corporativos, a lo mejor el Universal, Reforma, porque son los corporativos, pero a los reporteros los deja hablar, a Radio Fórmula muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque a través de estas exposiciones o de estas preguntas se dan a conocer las diferentes posturas, y la sociedad tiene acceso a esas diferentes posturas. Demián, no sé si tú nos quieras hacer algún comentario respecto a esta entrevista. Bueno, mira, creo que Jesús Ramírez Cuevas es muy enfático en varios asuntos que parecen a la luz de la visión del público poco creíbles.
Yo mismo, Tania, y amigos que nos escuchan, pues he sido parte de este ejercicio durante poco más de 4 años y medio ya a estas alturas. Y el asunto es que la gente no te lo cree. Esa es una cuestión que me queda a mí para la reflexión. Porque es común que yo platique con la comunidad, con la gente que me escucha, por ejemplo, a través de mis programas me digan, bueno, es que tú cuando llegas a la Ciudad de México, tú ya sabes cuándo vas a preguntar, ¿verdad? Y yo les digo, no, pues no. Yo levanto la manita y esto va a ocurrir. Ah, pero nada más tú y algunos elegidos pueden entrar. Pues no, de hecho es un ejercicio democrático, hay apertura, hay un protocolo de acreditación, pero básicamente todos los que podemos comprobar que trabajamos en medios podemos acceder. Oye, pero es que los temas tú se los pasas a Jesús Ramírez y él te aprueba. Pues no, tampoco. En realidad, cuando yo llego a las mañaneras, nadie sabe lo que le voy a preguntar. Digo, quizás algún compañero con el que intercambié algún punto de vista, pero básicamente, ¿no? Y la gente no te lo cree. Justamente, Tania, porque se trata de un ejercicio totalmente democrático, realmente inédito de apertura, como decía hace un ratito, inusitada de parte del Poder Ejecutivo. La democracia, como lo decía Jesús Ramírez, tiene muchas expresiones. Creo que esta, sin duda, es una de ellas. El acceso a la información, el acceso al diálogo con el jefe del Poder Ejecutivo, eso es un tema totalmente novedoso que ha además roto paradigmas en materia de lo que es la comunicación, no nomás en nuestro país, creo que a nivel global es el único ejercicio que se da en ese sentido. Ha habido algunos mandatarios que lo han querido imitar, pero ninguno ha llegado realmente a este nivel que tenemos en México, ¿no? Sí, pues interesante porque se pone en una vitrina y pues se pregunta, tenemos la posibilidad de preguntar, hay el debate público que precisamente así titulamos la nota pues de esta entrevista que la pueden revisar en angulo7.com.mx. Se trata de debatir, se trata de politizar. La sociedad pues poco a poco se está enterando, inmiscuyendo más en los asuntos públicos y bueno, pues es que no es fácil ponerte frente a una cámara y dejar que te pregunten. La oposición dice que quiere su derecho de réplica, pero pues los que estamos ahí pues somos reporteros, como dice Demián, es difícil que la gente te crea, pero pues pues es muy libre, ahí lo decía Jesús, no hay agendas construidas, no se paga para que hablen bien, tampoco para que paguen mal, que es lo que pasaba antes, o te pagaban para que hables bien o para que hables mal, porque también se daba ese tema de unas agendas construidas. Aquí son temas sociales, hoy pregunté un tema social, un tema de preocupación de sectores sociales, del medio ambiente, no es un tema, digamos, que alguien le pueda interesar, sino más que nada a la sociedad. Y bueno, Demián, pues quisieras comentar un mensaje final. Mira, yo lo que opino, Tania y amigos que nos escuchan, es que estamos al calor de la transición, ¿verdad? Lo que sería justamente el proceso de relevo de lo que es la presidencia de Andrés Manuel López Obrador a la próxima o el próximo presidente de la República. E incluso yo pensando, bueno, sí, en que Morena refrendaría el poder, pero incluso hablando de la posibilidad de que la oposición, estamos en democracia, pudiera recuperar el mando. Y yo, mi opinión es que este ejercicio de apertura, de rendición de cuentas, tiene que haber alguna garantía de que continúe. Es decir, quien llegue a la presidencia tiene la responsabilidad de mantener, sostener, obviamente con sus bemoles, con su propio estilo, pero de garantizar que los ciudadanos tengamos este acceso a la información
que la cuarta transformación nos ha dado. Somos los periodistas quienes realmente debemos de estar muy atentos a este procedimiento. Y mira, dicen que en la vida no hay casualidades, Tania. Esta entrevista tú la querías transmitir la semana pasada, o el problema técnico, alguna cuestión. Hoy es 7 de junio, hoy es el Día de la Libertad de Expresión en nuestro país. Creo que es muy oportuno que la hayamos podido pasar hoy, justamente porque se trata de refrendar esto, que es la posibilidad de acceder a un derecho que no teníamos. Hoy en día lo tenemos a la mano. Creo que ahora es responsabilidad de nosotros, los periodistas, quienes estamos en esto, el asegurarnos, el exigir, pues en pocas palabras, que este tipo de ejercicio se sostenga y se mantenga pues hacia adelante, ¿no? Creo que esa debería ser la lección de este ejercicio, Y ¿no? la sociedad exigir que haya un ejercicio pues donde los reporteros puedan preguntar a quien quede en la pues en el como titular del Poder Ejecutivo, no solo a nivel digamos del nivel federal, sino también en los estados. En algunos estados se van reproduciendo estos esquemas con esa apertura, otros estados es un poco más difícil, pero definitivamente este ejercicio de mostrar, de transparentar, de que se puedan, de preguntar, es bastante valioso. Pues muchísimas gracias, amigos, amigas de Ángulo 7 Radio. Muchas gracias, Demián, de verdad, por la entrevista, muy interesante el comentario, tu punto de vista, y pues una disculpa a todos los radioescuchas por estos problemas técnicos, pero bueno, la entrevista ya la pudimos transmitir, vamos a subirla también a nuestras redes sociales, y pues hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.